Vamos a meternos de lleno en uno de los episodios más complejos y a menudo silenciados de la historia reciente de Cuba. Un momento que de alguna forma definió el valor de pensar diferente en un lugar donde lo más fácil era simplemente no hacerlo. A ver, para entender bien lo que pasó, tenemos que viajar en el tiempo a marzo de 2003. Todos los focos de los medios, toda la atención internacional estaba puesta en un único punto del mapa: el inicio inminente de la guerra de Irak. El mundo entero contenía la respiración por ese conflicto, sin tener ni idea de que a miles de kilómetros se estaba gestando otro en la sombra. Y es que, claro, aprovechando esa distracción mundial, el gobierno cubano vio la ventana de oportunidad perfecta, el momento ideal para lanzar una operación rápida y contundente contra la disidencia interna, que cada vez ganaba más fuerza. Venga, entramos en la primera parte de este recorrido, el desafío al poder. O sea, ¿qué estaba pasando para que el gobierno reaccionara de una forma tan drástica? Para entenderlo, hay que fijarse en dos fenómenos que estaban cogiendo muchísima fuerza en la isla y que en esencia retaban el control absoluto del Estado. El primero, y ojo, quizás el más simbólico de todos, fue el Proyecto Varela. Es muy importante entender que esto no era una protesta violenta, sino todo lo contrario. Fue una iniciativa ciudadana superinteligente que, usando un artículo de la propia Constitución cubana, recogió miles y miles de firmas para pedir un referéndum sobre libertades básicas. Era un desafío pacífico, sí, pero iba directo al corazón del sistema. Y al mismo tiempo, crecía otra cosa igual de peligrosa para un sistema de partido único: el periodismo independiente. Fijaos en la comparación que vemos aquí. Por un lado, la narrativa única, oficial, controlada por los medios del Estado, y por otro, empezaban a surgir pequeñas agencias y reporteros que daban una visión totalmente distinta de la realidad cubana. Eran, literalmente, voces que rompían el monólogo oficial. La respuesta a este doble desafío no se hizo esperar. Fue fulminante. Y con esto llegamos a la segunda parte: el arresto de los 75. Se puso en marcha una operación coordinada por todo el país con un objetivo clarísimo: decapitar de un solo golpe todo el movimiento disidente. 75. Quedaos con ese número. Es la cifra que da nombre a la causa de los 75. 75 personas detenidas en apenas unos días, en una redada masiva que se extendió por toda la isla. Un número que así de primeras ya impresiona bastante. Pero claro, un número es solo un número. Lo crucial es entender que detrás de esa cifra había personas. Había historias. Y no era para nada un grupo homogéneo. Entre los 75 te encontrabas perfiles de todo tipo, desde el poeta aclamado Raúl Rivero, que era todo un símbolo, hasta la economista Marta Beatriz Roque, por cierto, la única mujer del grupo, o el ingeniero Héctor Maseda. Había periodistas, activistas y hasta bibliotecarios independientes cuyo único crimen, por así decirlo, era prestar libros no autorizados por el gobierno. ¿Y la acusación oficial, cuál fue? Pues se les aplicó la Ley 88, más conocida como la Ley Mordaza, y se les acusó de ser mercenarios al servicio de una potencia extranjera, o sea, de Estados Unidos, para destruir el sistema cubano. Una acusación gravísima que ellos, por supuesto, siempre negaron. Bueno, después de los arrestos llegó el supuesto proceso judicial. Y esto nos lleva a la tercera parte: sentenciados en silencio. Un proceso que, según han contado siempre las familias y las organizaciones de derechos humanos, fue de todo menos justo. Fijaos en esta cronología, porque lo que es verdaderamente impactante es la velocidad de todo. En menos de un mes, desde que empiezan las detenciones el 18 de marzo hasta el 7 de abril, los 75 fueron arrestados, juzgados en juicios sumarísimos, a puerta cerrada, casi sin garantías, y condenados a penas durísimas, algunas de casi 30 años de cárcel, una auténtica locura. Pero el castigo no terminó con la sentencia, ni mucho menos. A la mayoría los dispersaron por prisiones de máxima seguridad, muchas de ellas lejísimos de sus casas, lo que hacía casi imposible que sus familias pudieran visitarles. Las condiciones, según contaron después, eran terribles, y todo con un objetivo muy claro: no solo castigar el cuerpo, sino también quebrarles el espíritu. Y sin embargo, en medio de toda esa oscuridad, de ese intento por doblegarlos, surgió una resistencia inquebrantable. Esta frase, que se atribuye a los presos, resume perfectamente el espíritu que tenían ahí dentro. El cuerpo estaba preso, sí, pero sus ideas y su convicción seguían completamente libres. Pero es que esa resistencia no se quedó solo dentro de las cárceles. Fuera, la injusticia se estaba transformando en uno de los movimientos ciudadanos más famosos del mundo. Y así entramos en la cuarta parte de esta historia, la que nadie se esperaba: las Damas de Blanco. Lo más fascinante de las Damas de Blanco es que no fue un movimiento planificado ni nada por el estilo. Mirad los pasos que vemos aquí. Surgió de una forma superorgánica, espontánea.
Primero, la desolación, el aislamiento de las mujeres, esposas, madres, hermanas. Después, esa necesidad de apoyarse unas a otras. Y de ahí, la valiente decisión de convertir su dolor personal, privado, en una protesta pública. Y así fue como nació su ritual. Cada domingo, al salir de misa, un grupo de mujeres vestidas de un blanco impoluto, con un gladiolo en la mano como único símbolo, caminaban en silencio por la Quinta Avenida de La Habana. La imagen era potentísima, una protesta pacífica, silenciosa, pero que lo decía todo y que por supuesto captó la atención del mundo entero. Con el tiempo, y gracias a la presión internacional y al diálogo que medió la Iglesia Católica con el gobierno, todos los presos del Grupo de los 75 acabaron siendo liberados. Pero la historia no terminó ahí, claro, y esto nos lleva a la quinta y última parte: un legado de coraje. Al final, si nos preguntamos cuál es el legado de la Primavera Negra, yo creo que es precisamente este. Es un homenaje al valor de quienes, en un momento de presión enorme, eligieron levantar la voz en vez de callarse. Demostraron que hasta en las peores circunstancias, la defensa de las ideas puede crear un movimiento imparable. Y nos deja con una pregunta que es fundamental, no solo para Cuba, sino para cualquier sociedad en realidad. Nos hace reflexionar sobre el coste que tiene callarse y conformarse, y el valor, que es incalculable, de esas voces que se atreven a romper el silencio.